Mateo 24, y voy a leer desde el 28 hasta el 51. Mateo 24, 28, hasta el final del capítulo. Sigan ahí con su vista. Dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, oramos, suplicamos, clamamos a ti, Señor, que tu Espíritu Santo acomode tu palabra en nuestra mente, Dios, y nos permitas entender de tal forma que podamos saber qué es lo que quieres enseñarnos y qué es lo que quieres que hagamos, Señor, a raíz de escuchar tu palabra. Te damos muchas gracias, Dios. Gracias por este maravilloso pasaje que nos has dado hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, como dije, este es un pasaje hermoso. Le he dado muchas vueltas en esta semana y he estado tratando de ponerlo de la manera más sencilla que el Señor me permita hacerlo. Y le decía yo a un hermano hace un rato, me preguntaba qué vamos a estudiar. Vamos a seguir con Mateo 24. Le dije sí, pero si quieres, en lugar de escucharme, estate orando mientras yo predico, porque es un pasaje realmente fuerte. Es quizá el pasaje más crucial, por lo menos del Nuevo Testamento, respecto a la venida del Señor Jesucristo. Ahora,
El tema de su venida no empieza aquí en el verso 29. El tema de su venida ya lo trae desde Mateo 16, ¿sí? Y luego Mateo 23 al final. Y luego veíamos hace 3 domingos cómo el escritor y muchos escritores del Nuevo Testamento escriben en esta forma conocida como, ¿alguien recuerda? Espiral, y van poniendo los temas repartidos en este espiral como si miraras una naranja desde arriba, ¿verdad? Y miras los diferentes gajos que están ahí, y en cada uno de ellos hay un tema, pero va a pasar por cada uno de ellos varias veces, tantas veces como el escritor quiera pasar. Y entonces este es uno de estos pasajes en donde el Señor está contestando las preguntas que le hicieron sus apóstoles en el primer pasaje, ahí en el capítulo 24. Señor, dinos cuándo va a ser esto, de que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Señor, dinos cuándo van a suceder estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos, Señor. Y el Señor empieza a contestar, pero mientras está contestando la pregunta, digamos, del evento inmediato que tiene que ver con el año 70, la destrucción de Jerusalén, al mismo tiempo está contestando la pregunta que tiene que ver con el día final, con la destrucción de todo este mundo. ¿Sí se entiende esto? Por eso tenemos intercalados algunas frases. Aquí en la lectura que hice del versículo 29 en adelante, miren, por ejemplo, en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará, ¿qué dice? Esta, no dice esa o no dice aquella, dice esta generación, hasta que todo esto, ¿qué dice? Acontezca. ¿Cuál? Bueno, lo más seguro es que el Señor está pasando otra vez por este evento que iba a ocurrir en el año 70, 40 años. ¿Recuerdan ustedes los 40 años de una generación? Es decir, no va a pasar esta generación. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, más adelante, cuando lleva la cruz, cuando va camino al Gólgota, unas mujeres se acercan para darle agua y le dicen, Señor, toma agua, y Él toma agua. Y luego dice, Señor, lloramos por ti. ¿Y saben qué les dijo Jesús? No lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque ellos pasarían el año 70 de la gran tribulación que vendría sobre el mundo de los judíos. Ahora, eso, con todo lo horroroso que fue, como lo he dicho antes, solamente es una ilustración. O sea, lo que viene, hermanos, realmente es terrible. Bien, pero hoy he titulado a este pasaje del 29 hasta el final como el carácter glorioso de la segunda venida de Cristo. El carácter glorioso de la segunda venida de Cristo. Y hay un versículo que me quedó pendiente la última vez que estuvimos estudiando. Llegué hasta el versículo 27, si alguien recuerda. Llegué hasta el 27, pero faltó el versículo 28 y con muchas ganas me lo saltaría, porque es un versículo realmente oscuro. Sin embargo, encontré un poquito de luz. Miren lo que dice el versículo 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. A ver, vamos a tratar de entender qué es esto, hermanos. Donde hay un cuerpo muerto, especialmente, el cuerpo de un animal, ¿verdad? Muere un animal en el campo, en el desierto, o en la selva. ¿Qué vas a ver después? Vas a ver, la palabra águilas es una palabra, algo así como una palabra genérica, que puede significar en este contexto buitres, ¿sí? Donde estuviera, es uno de los animales carroñeros. Entonces, donde haya un animal muerto, ahí se van a juntar los buitres. Nosotros en mexicano diríamos sopilotes, ¿verdad? Y allá por mi tierra les dicen nopos, no sé por qué, pero si llegas a ir para allá en el idioma de Yanga, se dicen nopos. Okay. No me pregunten por qué, no sé. Bueno, sopilotes, buitres. Ahora, yo, al estar pensando, dije, pero
¿Qué significa esto? Bueno, ahí te va el asunto. Donde hay un animal muerto, no solamente hay buitres ahí alrededor del cuerpo muerto, pero en realidad se forma un círculo de estos buitres volando en el aire. Y entonces tú te puedes dar, si vas en carretera y ves un lugar donde haya buitres o no, estos opilotes dando de vueltas, ¿sabes qué? Ahí hay un cuerpo muerto. ¿Ok? ¿Ya lo entendimos, hermanos? Ahora, ¿qué significa? Bueno, hay un versículo, antes de decirles lo que creo que el Señor quiso decir aquí, quiero que vayamos a Job, capítulo 39, versículo 30. Job 39, 30. Y les quiero llevar, porque este es un pasaje que de pronto aparece ahí en Job, y la expresión que se encuentra aquí es muy parecida a la que el Señor Jesús dijo. Job 39, 30. Bueno, debo leer desde un poquito antes, desde el 26, para que haga sentido esto, hermanos. 26, Job 39, 26. Dice: vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto tu nido. Ahora, esta es parte de la discusión que está teniendo Job con Dios, y Dios está haciéndole preguntas que simplemente Job no tiene respuesta. Ese es el punto aquí. Son preguntas que Dios está haciéndole a Job y que Job no tiene la respuesta, porque Job anteriormente había dicho: yo quiero hablar con Dios, yo quiero que nos pongan en una corte, yo quiero discutir con Dios. Llegó el momento en que, imagínate con todo lo que Job estaba pasando. Y Job dice que pongan un juez y que pongan a Dios de un lado y a mí de otro. Y yo le voy a preguntar a Dios y que Dios me pregunte, verás si no le voy a contestar. O sea, Job ya está desesperado. Y entonces, en todo ese afán de estar abriendo la boca, Dios le dice: ok, Job, ¿de verdad quieres discutir conmigo? Vamos a ver si puedes discutir. Y es en este pasaje, en este contexto, que aparecen estos versículos. Versículo 28 dice: ella habita y mora en la peña, hablando del versículo 27, perdón. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. O sea, tú mandas al águila que ponga sus huevos allá en la montaña alta. 28, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Está hablando del águila. ¿Recuerdan? Sus ojos observan de muy lejos. O sea, esto ya sabemos que el águila tiene una capacidad visual que hoy hasta han fabricado lentes, ¿verdad? Los Eagle Eyes, ¿verdad? Bueno, ya me aventé un comercialito ahí. Dice el versículo 29: desde allí acecha la presa, sus ojos observan desde muy lejos. Verso 30: sus polluelos chupan la sangre. Ya vieron que es carroñera también el águila. Y luego dice ahí: y donde hubiese cadáveres, ¿qué dice? Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntan los buitres, ahí se juntan las águilas. Y otra vez digo, bueno, ok, ya entendí, ya entendí lo que está diciendo. Es como un dicho. Y ahí estuve investigando, y la mayoría de los autores dicen que esto era como una frase común, como algo que la gente sabía. Sí, ¿dónde está un cuerpo muerto? Ahí donde están los buitres. Okay. Pero ¿qué significaba eso? Lo que esto significaba, hermanos, era que es tan evidente que no se puede esconder. Eso significa. ¿Sí? Donde hay una catástrofe, donde hay cuerpos muertos, por lo que sea, una inundación, una víbora picó a una persona o a 5 personas o lo que sea, donde hay cuerpos muertos, ahí va a ser más que evidente. ¿Cómo te das cuenta? Porque los opilotes empiezan a volar encima. Entonces lo que está diciendo, vamos a Mateo, por favor. A Mateo 24. También Lucas, el Señor también lo dice.
No quería mencionarlo, pero Lucas 17:37 dice, respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es básicamente un texto paralelo. Bueno, ¿qué está queriendo decir el Señor aquí? Lo que está queriendo decir el Señor aquí es que su venida será tan evidente, porque hay dos aspectos de la venida de Cristo, hermanos, y eso es lo que muchas veces no entendemos o no queremos aceptar, y hay todavía hoy en día maestros y predicadores que solamente hablan de un lado del asunto, pero no mencionan el otro lado. Hermanos, la venida de Cristo será gloriosa, eso ya lo sabemos. Pero gloriosa, ¿en qué sentido? Bueno, gloriosa porque será la reunión de nuestro Dios con todos sus escogidos, como lo va a decir más adelante. Pero al mismo tiempo será una reunión, será una venida espantosa para quienes no lo esperan, para quienes han estado gastando su vida, echando a perder su vida en todo tipo de cosas mundanas. ¿Sí me explico? Aquellos que han atentado contra la iglesia del Señor, aquellos que han perseguido al pueblo de Dios, aquellos que han blasfemado de Dios, aquellos que han sacado herejías y tantas blasfemias en contra de Dios y del pueblo de Dios, para ellos va a ser espantoso. Algo así como el diluvio. ¿Te acuerdas? El mismo diluvio que hizo que el arca flotara salvando a la familia de Noé fue el mismo diluvio que mató a toda esa generación. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿dónde, Señor? Y el Señor les dice, el dicho, este dicho, ya lo saben. Donde hay buitres volando, ahí están los cuerpos muertos. Señor, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que el juicio sobre Jerusalén ya llegó? Dice, cuando vean águilas volando. Ahora, dices tú, ¿literal? No estoy seguro que sea literal. Hay quienes, estuve leyendo a otro autor que decía que las águilas volando alrededor de los cuerpos muertos ahí en Jerusalén en el año 70 se refería a los romanos. Probablemente, no lo sé. Pero ¿saben cuál era el escudo que traían en la bandera los romanos? Un águila. Probablemente el Señor quiso decir eso, pero por lo de Job me parece que es como un dicho más genérico. Pero si el Señor estaba aplicando esto para decirles, cuando vean cuerpos muertos ahí en Jerusalén y las águilas de Roma cercando, sitiando Jerusalén, cuando allá dentro de la ciudad la gente esté empezando a matarse unos a otros, las mujeres estén empezando a freír a sus bebés para comérselos, cuando no puedas caminar por las calles de Jerusalén, excepto que tengas que caminar sobre los cuerpos de las personas que ya están muertas ahora, dice, ahí entiendan que ya llegó el día del juicio para ellos. Oigan, pero este versículo está en medio de dos versículos. Miren lo que dice el 27. Y esto cobra más sentido para ti y para mí. Dice el 27, porque como el relámpago que sale del oriente, este es como otro dicho, ¿verdad? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Oigan, ¿qué tanto se ve un relámpago? Especialmente en la noche. ¿Alguna vez has visto en una tormenta eléctrica, has visto un relámpago? Se da el choque de energía y se ilumina de un extremo al otro, ¿no es cierto? Oigan, ¿qué tan evidente es un relámpago en una tormenta eléctrica en la noche? Es mucho más que evidente. Es como mirar cuervos volando alrededor de un lugar donde hay cuerpos muertos. Dice, así será de evidente. Ahora, yo sé que algunos de nosotros fuimos enseñados que la venida de Cristo será secreta, inaudible e invisible, pero el texto no lo dice. El texto dice que será más que evidente, y el Señor dice que será como el relámpago que se muestra del oriente al occidente. Así será su venida. ¿Quieres la confirmación?
Pues ahí te va la otra ilustración. Así como donde hay un cuerpo muerto, ahí se juntan los buitres, así será. Será mucho más que evidente. Y no solamente será lo glorioso del encuentro de los hijos de Dios con su Señor, pero también será evidente porque ahí estará llevándose a cabo el gran juicio final. ¿Se entiende esto, hermanos? Ahora vean el versículo 29, por favor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar? El sol se oscurecerá y ¿qué más? Y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Antes de qué? O justo inmediatamente antes de qué. Versículo 30. ¿Qué dice? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. ¿Y qué más? Parece que el Señor está dibujándonos el contexto de su venida. ¿Cuál será el contexto? Primero, el contexto histórico de su venida. Dice el Señor que el contexto histórico será un contexto de, en primer lugar, de tribulación, ¿cierto? Oigan, ¿cómo cuántas tribulaciones ha habido en la historia? Siempre ha habido tribulación, y especialmente en esta era del cristianismo, en esta era del Nuevo Testamento, en esta era de la gracia y de la iglesia, siempre ha habido tribulación en un lado, en otro lado, en este tiempo, en aquel tiempo. Siempre ha habido tribulación para los hijos de Dios, ¿cierto o no? De hecho, el apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, entonces la tribulación es una de las características de toda esta era cristiana. Pero habrá una que será la última. Ahora, ¿cuándo? No lo sé. No lo sé. Pero el Señor dice que en la última de estas tribulaciones, o inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, va a ocurrir lo inesperado. Ok, entonces, si lo aplicas al año 70, sería esa gran tribulación en que los hijos de Dios fueron salvados, como les dije la otra vez. 2 veces las legiones romanas llegaron desde el puerto de Cesarea, que estaba en el poniente, llegaron y sitiaron Jerusalén ahí con Vespasiano. ¿Se acuerdan que les comenté esto? Sitiaron la ciudad, pero de pronto escuchan Vespasiano que lo están llamando a Roma para ser el próximo emperador, y entonces se repliegan porque aparte los judíos habían repelido la agresión de los romanos, y las legiones romanas se repliegan hacia el puerto de Cesarea. Y es justo en esos días cuando los discípulos, los cristianos que están en Jerusalén, salen y se van rumbo a Jericó, cruzan el río Jordán y huyen, porque era la instrucción que su maestro les había dado. Cuando viene Tito y viene con 4 legiones y vienen y rodean Jerusalén, es cuando empieza la matanza. Y cuando se llevó a cabo la destrucción de Jerusalén, dicen que no había ni un solo cristiano ahí dentro de la ciudad. Dios había salvado a sus hijos. Hermanos, Dios salvará a sus hijos de este terrible evento de juicio final que ha de devorar, como dice Pablo, a los adversarios. Porque fuimos salvados, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, que fuimos salvados porque el Señor quiso librarnos de la ira venidera. ¿Por qué quiso librarte de la ira venidera? Porque la ira que estaba sobre ti y sobre mí ya fue descargada en la cruz del Calvario. Hermanos, en la cruz del Calvario hubo un juicio.
caso se resolvió en la cruz. El caso de los que no quieren nada con Cristo se resolverá muy pronto. ¿Se entiende esto, hermanos? Qué increíble el contexto de la tribulación entonces. Pero también en el verso 29 hay una especie de contexto que yo le he llamado como el contexto apocalíptico de la segunda venida. Y aquí es donde me meto en problemas. Primero porque me gusta y segundo porque no lo puedo explicar. El contexto apocalíptico de su segunda venida. Y es que la mayoría de nosotros pensamos que apocalipsis y lenguaje apocalíptico y eventos apocalípticos son los que aparecen nada más en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, ¿no es cierto? Pero no. Lenguaje apocalíptico está por lo menos desde los profetas Daniel, Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarías, hermanos, aún Ageo. Todos estos profetas tienen un lenguaje apocalíptico. Y ahorita les voy a decir de qué se trata este lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico es un lenguaje, hermanos, y esto no te lo pierdas, es un lenguaje lleno de símbolos, en donde las cosas no son lo que son, sino lo que representan. ¿Me explico? De hecho, la diferencia, y esto es una clase, yo espero que la pesques esta. La diferencia entre el lenguaje apocalíptico y el lenguaje profético es muy distinto. Los profetas eran llamados por Dios para ir a predicarle al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes, a los ancianos, a la gente de a pie, como decimos. Eran llamados para predicarles y algunas veces Dios les daba alguna señal para que con esa fueran a predicarle al pueblo, ¿cierto? Por ejemplo, Jeremías. ¿Se acuerdan que un día Dios le dijo, Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero? ¿Recuerdan? Si has leído Jeremías, debes tener por ahí algo. Jeremías ve a la casa del alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Pues cosas de barro, ¿verdad? Ve y fíjate qué está haciendo. Dice Jeremías, entonces fui y me fijé que estaba construyendo una olla de barro. Pero en el proceso, la olla se le echó a perder. Entonces la desbarató y de la misma masa hizo otra olla. Y dice Jeremías, pero la olla que hizo después estaba mejor que la primera olla. Y entonces sale Jeremías de la casa del alfarero y Dios le dice, Jeremías, ¿qué viste en la casa del alfarero? Y entonces Jeremías le dice, pues vi que estaba haciendo una olla, pero en el proceso se le echó a perder. Y entonces agarró la masa y lo mismo, ¿verdad? La amasó y volvió a hacer otra olla y la segunda olla fue mejor que la primera. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Le dijo, así es mi pueblo. Voy a hacer un pueblo nuevo. Ahora, ¿qué misterio hay en esa señal? No hay ningún misterio. Es una ilustración, barro, un alfarero, una olla echada a perder, con la masa hace otra y ahí está la ilustración. En otra ocasión, Dios le dice a Jeremías, quiero que vayas al río Éufrates, y ahora no menciono estos pasajes porque nos tomaría mucho más tiempo explicarlos, pero básicamente es esto. Jeremías ve al río Éufrates y agarra tu cinturón y mételo abajo, cinto es la palabra, y mételo abajo de una piedra en el río Éufrates. Dice, y fui y metí mi cinto debajo de una piedra en el río Éufrates y me regresé. Ahora, ese mandato es como, le costó a Jeremías como unos 500 kilómetros. Desde Judá hasta allá y regresar, fue tremendo. Y pasaron muchos días, dice Jeremías, y un día Dios le dice a Jeremías, ¿te acuerdas del cinto que fuiste a meter debajo de la piedra allá en el río Éufrates? Y dice Jeremías, sí, Señor, ok, ve a sacarlo. ¿Cómo crees que estaba el cinto después de algunos años? Está podrido. Y Dios le dice, Jeremías, así está mi pueblo, podrido en sus delitos y pecados. ¿Hay misterio en eso? No, no hay misterio. Es una ilustración nada más. Ese es el lenguaje de los profetas. Pero ¿quieres ir a las visiones apocalípticas? Daniel dice, yo estaba ahí en mi cama y estaba yo viendo en las visiones de la noche. Y dice, y de pronto, en las visiones de mi cabeza,
vi un león que tenía alas. Dice, y me espanté. Después de eso, vi un oso que tenía 3 costillas entre sus dientes. Dice, y se levantaba más de un lado que del otro. ¿Qué tal la ilustración esa? Y luego dice, y después de esto miré, y otra bestia salió, un leopardo. Por si no te había quedado clara las 2 anteriores, ahí te va otra. Este es un leopardo que tiene 4 cabezas y además tiene alas. ¿Qué significa eso? Eso no es como el barro, ¿verdad? Eso no es como el cinto debajo de la piedra. Y luego dice, y después vi otra bestia espantosa y terrible que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en medio de los 10 cuernos, un cuerno pequeño salió y se hizo grande. Y este cuerno pequeño tenía ojos y tenía boca y hablaba grandes cosas y blasfemias contra el Altísimo. Y dices, ¿y eso con qué se come? Esa es una visión apocalíptica. O sea, cuando no la entiendes, lo más seguro es que es una visión apocalíptica. Ahora, si fuéramos Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis vas a ver a un cordero que tiene 7 ojos. También vas a ver a un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y diademas en sus cuernos. Vas a ver a una bestia también con 7 cabezas y 10 cuernos y diademas en sus cabezas. Vas a ver a otra bestia que esa no tiene 7 cabezas, esa nada más parece un corderito, pero cuando abre la boca habla blasfemias contra el Altísimo. O sea, Apocalipsis está lleno de estas figuras apocalípticas, hermanos. ¿Sí se entiende? Solo les estoy presentando el problema, la solución la veremos en otros en otros sermones. Pero a lo que voy es a esto, hermanos: lenguaje apocalíptico, visiones que representan algo más, que no son el fin esas visiones en sí mismas. Eso es lo que yo quisiera que en esta mañana quedara claro. El lenguaje apocalíptico está lleno de símbolos. Jerusalén. Tú dices, no, por supuesto, Jerusalén, la que está allá en Medio Oriente. Sí, pero hay otra Jerusalén. ¿Cierto, hermanos? ¿De dónde es la otra Jerusalén? Es la de arriba, es la del cielo. Y de hecho hasta el apóstol Pablo en Gálatas nos dice que eso es una analogía, que Jerusalén, la terrenal, es madre de puros hijos esclavos, así como lo era Agar, la sierva de Abraham. Pero que los hijos de Sara, los hijos espirituales de Abraham, los creyentes en Cristo, ellos son hijos de la Jerusalén de arriba. ¿Ya viste cómo Jerusalén también se convierte en una especie de representación simbólica? Entonces, hermanos, hay mucho por estudiar. ¿Están listos para seguir adelante, hermanos? Yo espero que el Señor siga dándonos, porque todos estos, como dije, son problemas de estudio, son asuntos que tenemos que resolver. Si el Señor nos da licencia, si Él nos deja vivir algunos años más, seguiremos aprendiendo. ¿Pero por qué dije todo esto? Porque justo aquí tenemos una expresión en lenguaje apocalíptico. Mira lo que dice en versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué dice? El sol se oscurecerá. ¿Qué dice? Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas, ¿qué dice? Caerán del cielo. Y en Apocalipsis capítulo 6 dice que las estrellas empiezan a caer del cielo sobre la tierra, así como la higuera, cuando es sacudida, deja caer sus higos sobre la tierra. Ahora, hermanos, yo no soy astronauta, pero lo poco que yo he leído es que las estrellas son muy grandes. De hecho, son soles en otros sistemas solares. Y que lo más parecido a esas estrellas es nuestro Sol. Y nuestro Sol es como 350 veces más grande que la Tierra. ¿Cuántos soles podrían caer sobre la Tierra, hermanos? Pues solo uno, ¿no? O sea, es como si dijeras, ¿cuántas pelotas de básquetbol podrían caer sobre una canica?
Y tú dices, bueno, es que tengo acá 1000 pelotas de básquetbol y quiero dejarlas caer todas sobre la canica. No pueden. Solo podría caer una. O sea, literalmente eso no es posible. Mira lo que dice. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos, ¿qué dice? Serán conmovidas. Como el temblorcito del otro día, ¿verdad? Yo estaba en mi cama y sentí como un sentón. Dije, caray, de pronto pesé más de lo normal. No. O sea, hay algo moviéndose demasiado potente. Nos ha tocado ver temblores, hermanos. Bueno, ver el efecto de los temblores y los edificios, cómo se mueven. Y tú dices, ¿quién podría mover ese edificio? Y el del temblor del 85 me tocó ver y la tierra parecía como si se hiciera olas así. Y fue increíble, porque están los que se mueven así y los que se mueven así. No sé de cuál fue pero yo sentí como un sentón. Ok, el Señor está diciendo que justo cuando Él venga, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas van a caer del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, esto es una especie de cataclismo universal, ¿cierto? Ahora, ¿sabes qué tan terrorífico sería un cataclismo universal literal? Hermanos, un virus microscópico vino a cimbrar el mundo en 2 años. ¿Cierto o no? Ahora imagínate un cataclismo universal en donde las estrellas se salen de sus órbitas, los planetas empiezan a chocar unos con otros, el sol se pone oscuro, quizá nada más veas la pura silueta, algo así como un eclipse. La luna se pone roja como si fuera una pelota llena de sangre y de pronto ves que todo empieza a moverse. Y tú dices, pues si fuera literal, hermano, eso sería más que terrorífico. Pero ¿sabes qué? Es mucho más que literal. Es una expresión que los judíos usaban y que entendían para hablar de lo catastrófico de un juicio. Tú dices, hermano, ahora sí está usted, pero perdido, ¿no? ¿No? Estuve investigando los pasajes en donde aparece esta expresión. Y todas las veces que aparece esta forma de expresión, es una forma representativa o simbólica de un juicio, hermanos. ¿Quieren verlo? Ok. Ya rugieron, como dicen por allá por Yanga. Isaías 13:1 en adelante. Isaías 13:1, por favor. Ay. Isaías 13:1. Estaba yo platicando con mi hermano Esdras ayer y le dije, no me quiero tardar tanto. Y me dice, pues, hazlo en 2. No sé si lo voy a hacer en 2 o en 3, hermano. Isaías 13. ¿Ya lo vieron? Ya, si no lo tenemos ahí en pantalla, dice profecía sobre Babilonia. ¿Ya estamos ahí? ¿Para quién era esta profecía? Para Babilonia. Ahora, debo decirles el contexto. Isaías está viviendo como en el año 700. De hecho, Babilonia todavía ni siquiera es imperio. E Isaías recibe esta revelación de Dios de que Babilonia va a ser juzgada. Porque Babilonia, cuando el imperio babilonio se levantó en el año 612 aproximadamente, cuando el imperio babilónico se levanta, empieza a destruir a los pueblos, entre ellos a los judíos. Y entonces Babilonia empieza a hacer destrozos en el mundo de entonces. Y Dios le dice a Babilonia, te voy a juzgar, Babilonia. Mira lo que dice en el capítulo 13, verso 1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós.
Y luego dice el 2, levantad banderas sobre un monte, sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Verso 4, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Y miren lo que dice: Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Como si fuera el gran general, como lo que es el gran general de los ejércitos. Dice: estoy pasando lista de asistencia, a ver si están todos mis soldados listos, porque viene una batalla. Verso 5, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová, ¿y quién más? Y los instrumentos de su ira. ¿Para qué? Para destruir la tierra. Y tú dices, ¿es el fin del mundo? No, por lo menos no en este contexto, pero es una ilustración del fin del mundo. Versículo 6 dice: aúllen, dice, aullad, porque cerca está, ¿qué cosa? El día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como ¿qué? ¿Se acuerdan que uno de los textos, en una de las frases en el Nuevo Testamento dice que será como dolores de mujer de parto? Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2 lo dice. Dice: será como dolores de mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros ¿de qué? De llamas ardiendo. Versículo 9, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, dice, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Verso 10, por lo cual, ¿qué dice? Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Ya vieron que esta profecía era contra Babilonia? ¿Y cuál es el lenguaje? Lenguaje de juicio. Segundo ejemplo. Vamos al segundo ejemplo, hermanos, porque tenemos poquito tiempo. Ezequiel 32. Ezequiel 32. Dice Ezequiel 32. Desde el 1. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto. Las endechas son estos lamentos, estas poesías de lloro, de lamento, de lamento, es la palabra más propia. Versículo 2. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares. Pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, o sea, hacías lo que querías, y hollabas sus riberas, pisoteabas las playas, las riberas. Verso 3, así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti, ¿qué dice? Mi red, te voy a pescar. Te voy a atrapar con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Verso 4, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres. ¿Será evidente? ¿Va a ser evidente? Pues nada más faltaba que estuviera aquí donde vean buitres volando. Ahí van a estar los egipcios
Bueno, mira el verso 7. No está ese versículo, pero a cambio está este. Mira lo que dice. Bueno, perdón, no leí el 6, ¿verdad? 6. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Verso 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer, ¿qué dice? Sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no dará su luz. Versículo 8. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. ¿Ya vieron el lenguaje, hermanos? Una profecía del juicio que vendría sobre Egipto y el lenguaje es justamente igual, hermanos. O sea, ¿a qué me refiero? Hermanos, si esto fuera literal ya es terrible. Pero es mucho más que literal. Es un lenguaje de una catástrofe que no solo incluye tu cuerpo físico, que incluye tu alma. Si tú no quieres nada con Dios, Dios no querrá nada contigo. ¿Y sabes qué? Eso es como ver el cielo desmoronarse. Eso es como quedarse en tinieblas. Eso es como quedarte sin luz a medianoche. Eso es como si la tierra se abriera debajo de tus pies y te tragara. ¿No es cierto? Ese es un lenguaje de terrible juicio. Es curioso porque sabemos que Ezequiel dio dicha profecía estando en el cautiverio justamente de los babilonios. También sabemos que el imperio babilonio invadió a los egipcios y tampoco no hemos escuchado de que haya habido algo literal como el sol oscureciéndose y la luna en sangre y las estrellas cayendo del cielo. ¿Sí? ¿Se entiende esto, hermanos? Volvemos a Mateo, por favor. Tengo otro pasaje crucial y voy a tener que brincármelo por tiempo, hermanos. Yo espero que después podamos verlo. Miren lo que dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y tú dices, ¿y esto por qué, hermano? Pues mira por qué. Verso 30. Entonces, ¿qué dice? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y gran gloria, dice. ¿Sabes quién lo está diciendo? El mismo Señor Jesús. Dice, cuando yo venga, será la última catástrofe universal. Y sí, Pedro dice que estos cielos que ahora vemos se van a ser quemados y deshechos y van a envolverse como un pergamino. Sí habla la Biblia de la destrucción de todo esto, porque estaremos en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y el reino, como dice en los profetas, y el reino será de Jehová. Y no habrá paganos. En ese reino eterno ya no habrá paganos. Ya nadie más se volverá a rebelar, porque será el reino eterno y glorioso de los hijos de Dios con su Señor Jesucristo. Pero vean esto, hermanos. Dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Sobre qué? Sobre las nubes del cielo. ¿Se acuerdan que ya vimos un poquito de esto, hermanos? Las nubes. Dios viniendo glorioso. ¿Se acuerdan de Éxodo? A ver si nos pueden ayudar con Éxodo 19:9.
Mira el encuentro que Dios tuvo con Moisés. Mira el encuentro. Éxodo 19:9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Lo tienen ahí? He aquí, Dios le dice a Moisés: yo vengo a ti. ¿En qué? En una nube espesa. No va a ser una neblina, no va a ser un ¿cómo se llama bruma? No. Va a ser una nube espesa. Yo voy a venir a encontrarme contigo, Moisés dice. Todos los demás se van a espantar, menos tú, porque tú sabes quién soy yo para ti. He estado pensando en aquella historia de un avión volando, y que hasta donde sé, creo que fue real. Y el piloto anunció que iba a haber turbulencia, que es algo que se da en muchas ocasiones en los vuelos. El piloto te anuncia que va a haber turbulencia, y yo no sé si no quieren que uno se entere, porque luego no le entiendo, de por sí no entiendo todo el inglés, pero a veces lo dicen de tal manera que no logro entender. Entonces, pues me da lo mismo lo que dice, porque no le entendí. Pero dicen que el piloto anunció que iba a haber turbulencia. Y turbulencia es cuando el avión empieza. ¿Qué tal, David? Puede ser desde que se muevan tantito las alitas, ¿verdad? Las alitas. Hasta que sientas que el avión literalmente se va moviendo. Y entonces dicen que muchas personas pues estaban nerviosas porque fue un tramo largo de turbulencias. Y una señora que iba sentada junto a un niño iba espantada, iba sudando, iba persinándose, iba clamando y diciendo: ayúdanos, y a todos los santos, ¿verdad? A San Goloteo y a todos los demás, ¿verdad? En fin, un niño iba sentado junto a ella, y el niño iba leyendo un libro de cuentos, un librito de cuentos. Y tranquilo, niño, ahí va leyendo. La señora esta le desesperó tanto de que este niño no se espantara, que le dijo: niño. ¿Dijo qué? Dijo: ¿ya sabes que el avión va en turbulencias? Dijo: sí. Dijo: ¿y no te da miedo? Dijo: no. Y le dice: ¿por qué no te da miedo? Dice: es que el piloto que anunció las turbulencias es mi papá. Y a él nunca se le ha caído un avión. Hermanos, no importa qué tan infernales sean las turbulencias, el piloto de este universo es tu papá. Él ha estado en control de este universo desde antes que tú te dieras cuenta. Ha estado en control de tu universo desde antes que tú te dieras cuenta. Por eso nuestro encuentro con Él será glorioso, hermanos. Por eso anhelamos verle. Por eso dice Juan en Apocalipsis que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Y el que oiga diga: ven, Señor Jesús. Y dice el Señor, yo soy el que doy testimonio de estas cosas. Ciertamente vengo en breve. Hermanos, este encuentro, yo ya no me aguanto las ganas. Me encantaría que el Señor nos diera el honor de que esta noche pudiera venir por nosotros. ¿No te encantaría la idea? Yo quisiera esta noche que tocara mi hombro y me dijera: ya despiértate, vamos a casa. Ya preparé lugar para ti. Vas a estar con la iglesia de la cumbre. Junto van a estar los hermanos de las demás iglesias. Los hijos de Dios que están en Ucrania ya van a estar tranquilos. No más cirugías de los ojos ya. Le veremos cara a cara.
¿No te da gozo? Entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Glorioso. Miren el Salmo 97, por favor, del 1 al 6. Salmo 97, sé que nos fascinan los salmos también. Salmo 97. Jehová, ¿cómo empieza este salmo? Jehová reina. Entonces, si Jehová reina, ¿qué deben hacer los terrícolas? Deben alegrarse. Debes gozarte del Señor. Si Jehová reina, dice, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia, ¿y qué más? Y juicio son el cimiento de su trono. Mira lo que dice el 3. Fuego irá delante de él y abrazará. ¿A quiénes? A sus enemigos alrededor. 4. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Verso 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron, ¿qué cosa? Vieron su gloria. Es interesante la palabra nube en el hebreo y la nube que se menciona en Éxodo es la palabra Shekinah, la gloria de Dios, la nube de la gloria de Dios, viniendo para encontrarse con sus hijos. Hermanos, un día de estos, la tierra será cubierta, una nube vendrá y sabrás que es Él. No habrá más confusión, porque Él enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos de los 4 extremos. ¿Incluye Córdoba, Veracruz, Orizaba, Fortín, La Cumbre? Sí. Por eso tienes que estar preparado. Aquí me voy a quedar. Yo espero que Dios bendiga tu corazón. Retomaremos esto. Lo vamos a retomar. Hay un par de cosas que quiero compartir que están todavía dentro de este contexto. Pero creo que hoy ha sido suficiente. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Mira, si no entiendes todo lo que dije, no te preocupes. Pero si entiendes que tu Señor viene por ti, entonces regocíjate en Él. Porque un día de estos, en Lucas le dijo el Señor, cuando veáis todas estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. Hermanos, Pablo acostumbraba a saludar a los hermanos diciendo, Maranata. ¿Recuerdan? ¿Qué significa Maranata? El Señor viene. Cristo viene. Si no te has arrepentido, más vale que lo hagas. Llegará un día que habrás cruzado la línea de no retorno. Más vale que hoy vengas a Él y le digas, Señor, yo no quiero que las llamas de tu ira me abracen. Yo quiero que me abracen los brazos de tu gracia y de tu amor. Amén. Que el Señor bendiga tu corazón y que nos haga estar todavía más ansiosos de honrarlo, de servirlo, porque este podría ser el último día. Amén.